Hola, bienvenidos a la Blogosfera, transmitiendo desde la Ciudad de México, capital mundial de la influenza tipo A. Hoy estamos retornando a la normalidad. Hoy estamos, después de haber tenido una experiencia inédita, no sabemos en dónde más se haya vivido de esta manera, pero estamos retornando a la normalidad. Después de qué pasó aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México enfrentamos unos días bastante complejos, donde tuvimos que hacer muchos sacrificios, donde tuvimos que afrontar pérdidas, donde tuvimos que luchar con el miedo, tuvimos que soportar el miedo que nos generaron todos los gobiernos, los medios de comunicación, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Esta epidemia de influenza que pasó por el territorio mexicano, originada en los Estados Unidos, parece que la superamos, parece que todos los sacrificios valieron la pena. Pero bueno, hubo consecuencias muy serias de este tipo de acciones que el gobierno ordenó. La primera es que funcionó. Eso no podemos quitarlo. Solo hubo 1000 infectados, para las dimensiones de la influenza hubo pocos fallecidos, pero también hubo sacrificios muy graves que hicimos los chilangos y muchos de los mexicanos. Bueno, pues sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos dinero, sacrificamos esfuerzo, y bueno, tuvimos pérdidas netas. Hubo pérdidas muy fuertes en la producción mexicana, en la economía mexicana, se perdieron empleos, se perdió dinero. Bueno, el propio fisco perdió mucho dinero. Ahora tenemos que afrontar la normalidad y cómo reponernos. Ya de por sí estábamos en una recesión económica muy seria, ahora necesitamos cómo sobrepasar la recesión económica mundial, más la recesión que provocó esta crisis. En el mundo se reflejó también muy fuerte el miedo. El miedo hace que algunos de los gobiernos tomaran decisiones muy estúpidas. Por ejemplo, el gobierno egipcio decidió sacrificar a los 300,000 cerdos que hasta entonces vivían en ese país. El gobierno haitiano, uno de los más pobres de Latinoamérica y del mundo, rechazó 70 toneladas de alimentos provenientes de México. Ninguno de ellos ni siquiera cercano al cerdo. Pero bueno, el gobierno de Argentina no cierra las fronteras a los mexicanos. El gobierno de Cuba decide que solo la dictadura cubana puede influirle miedo a sus ciudadanos. Por lo tanto, la influenza no va a pasar y nos cierra las fronteras. China arresta a todos los mexicanos, los recluye sin ningún cargo, sin ningún proceso, y los tiene encerrados. Singapur encierra a la gente que proviene de México, de cualquier nacionalidad, y los tiene 7 días con sellos so pena de cárcel. Bueno, la estupidez llega al grado de que los mexicanos hemos sido discriminados ya en varios países. Un caso pues ya muy curioso es el de Vicente Fernández, el cantante ranchero que no ha podido aterrizar ni en Perú ni en Ecuador, no le han permitido ya no presentarse, aterrizar, y eso que lleva un mes fuera. Bueno, México siempre ha estado abierto al mundo y México seguirá abierto. Lamentamos que no sea así de recíproco, pero bueno, también en México tuvimos unos problemas muy serios. El gobierno de la Ciudad de México tomó medidas tardías, excesivas, autoritarias y prácticamente ridículas en muchos sentidos, que hicieron que esta ciudad se transformara en una reclusión absoluta, una ciudad fantasma. Nos provocó pánico, nos provocó inseguridad, nos provocó muchas sensaciones que no habíamos tenido la oportunidad de sentir. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Bueno, pues nos cancelaron cualquier centro de reunión, cafés, restaurantes, bares, iglesias, cines, teatros. Los niños no fueron a la escuela, los adultos no fueron a trabajar. Bueno, pasaron cosas muy serias en estos 10 días. Pero ahora que empezamos a volver a la realidad y empezamos a reanudar nuestros trabajos, bueno, pues primero que nada se siente una sensación como de, ¿habrá valido la pena? Yo creo que sí, yo en lo personal creo que sí. Pero bueno, da un poco de coraje ver todos los excesos a los que llegó, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, todo lo que sufrimos los chilangos. Y bueno, ahora vienen los periodos de reflexión, pero también inicia la suspicacia del ciudadano. El ciudadano que ya hizo el pago, que hizo un sacrificio muy intenso, ahora se pregunta si no habrá una teoría de la conspiración, si no fue el propio Obama cuando estuvo aquí en México, si no fueron las farmacéuticas que
que hicieron un complot, sino fue quizá el gobierno mexicano para sacar unas leyes que sí sacó a espaldas de los mexicanos, por cierto, y si no habrá sido para disfrazar algo de la crisis económica. Yo no creo en esas teorías, creo que más bien se exacerbó el miedo entre los ciudadanos y esto provocó unas medidas de corte muy ridículo. Ahora los gobiernos que tomaron estas decisiones tienen que responder por estas acciones. La verdad es que cuando empieza a salir la verdad, las cifras y cómo se pudo haber evitado y de qué otra manera pudieron haberlo afrontado, bueno, los ciudadanos vamos a tener mucho que juzgar. Y además la época del juicio pues se acerca, ya que el 5 de julio son las elecciones en todo el país. Muy bien, pues yo lamento también informar que voy a tener que hacer un sacrificio de un cerdo como consecuencia de la crisis de la influenza.